Ahora tenemos el segundo video con el segundo ejemplo, determinar la serie de Maclaurin. Es decir, estamos trabajando otra vez con un valor de c igual 0 para la función y ahora tenemos una trigonométrica que es la función de c. Entonces, paso número 1 es sacar sus derivadas. ¿Cuántas? Las que sean necesarias. Yo voy a sacar 5. Entonces, f es x. P de x es igual a seno de x, es decir, es la función original. La primera derivada, la derivada de seno es cos. La derivada de cos es menos sen. Ven que aquí ya tenemos una cuestión de signos, ahí ya vamos a tener una diferencia con respecto al ejercicio anterior. La tercera derivada es, la derivada del sen es cos positivo, pero como tiene un menos adelante, mantengo el menos, derivo seno, que es cos. Hago una cuarta. La derivada de cos es menos sen, pero como tiene un negativo adelante, esto es menos sen, que eso es lo mismo que tener sen positivo. Otra vez, al menos de arriba lo conservé. Derivé cos, que me da menos sen, y por eso es que tengo un doble negación. Para que lo tengamos presente. Y entonces esa doble negación nada más se convierte en un más. Y vamos a hacer una quinta. Una quinta dice que la derivada de sen es cos, otra vez. Aquí la derivada es como cíclica, va cayendo la misma. ¿Verán? Nada más con una diferenciación ahí de signos, pero va cayendo la misma. Paso número 2. Dijimos que era evaluar c igual 0 porque es una serie de Maclaurin. Entonces quiere decir que cuando yo evalúo seno de 0, aquí es importante cuando evaluamos estas funciones, nuestra calculadora debería estar en radianes. Es decir, una R debería estar en la parte superior de su calculadora. Eso me da como resultado 0. La primera derivada, que es coseno de 0, coseno de 0 es 1 positivo. Entonces ya vimos que seno es 0, entonces esto es 0. La tercera, que es menos coseno de 0, entonces sería menos el valor de cos de 0, que es 1. La cuarta con 0 daría 0 porque es la función de seno. Y la quinta con 0, que es coseno, da 1. Entonces ahí tenemos un poquito de repetición ahí en signos. ¿Verdad? Ok, esto por esta parte. Voy a pasar de diapositiva para que hagamos el tercer paso. Y ahora hacemos el paso número 3. Vamos a poner aquí el paso número 3, que es el desarrollo ya de la serie. Entonces vamos a desarrollar, vamos a formular la fórmula, para la redundancia. La serie, vamos a desarrollar la serie. Entonces, igual vamos a hacer como el mismo proceso que vimos en el video anterior. Vamos a suponer que es en 0, ¿verdad? Vamos a empezar con f n evaluado, perdón, esta rayita no va aquí, evaluado en 0, que es el c, n factorial, x a la n. ¿Por qué? Porque era de Maclaurin. Entonces vamos a tener f 0, o sea, sin la comita. Esta parte es necesaria, no, pero creo que es ideal porque usted se da cuenta exactamente cuáles son los elementos que usted tiene que considerar. Entonces sirven como guía. Si usted cree que maneja bien esta parte, puede completamente brincarla y nada más hacer como el segundo renglón que hacemos, que hicimos en blanco, que es ya como nada más poner los resultados, ¿verdad? Como les digo, esto es más como una guía. Si usted se da cuenta si ya puso todos los datos que ocupaba o si le hace falta alguno. Entonces ya casi vamos terminando. Nos falta este último, f5, evaluado en 0, x5, entre 5 factorial y más elementos. Ahora sí, vamos con los datos. Como tenemos varios ceros, podríamos desde aquí, desde la parte roja, eliminar esos ceros. Entonces, por ejemplo, la función original evaluada en 0, que era seno, me da 0. Entonces quiere decir que toda esta parte da 0. ¿Cómo da 0? Bueno, 0 por x o 0 por 1 da 0. Y 0 entre 1 también da 0. Entonces toda esa función da 0, puedo eliminarla. No me elimina todo lo demás porque está separado por sumas, pero sí me elimina este
término completo porque son multiplicaciones. Busco también cuál más. Por ejemplo, la segunda derivada también me da 0. Entonces esta la vamos a eliminar porque también da 0. Perdón. Y dice que la cuarta derivada también da 0. Entonces también la vamos a eliminar. Entonces quiere decir que solo tengo que enfocarme en esas 3, por lo menos, que sacamos. ¿Verdad? Entonces vamos a ponerlas en ese orden. F' de 0 era 1 sobre 1 factorial x. Ese es el primer término, es este de acá. Este es el primer término que tenemos. Vamos con este segundo, que entonces la tercera derivada. Vean que aquí tengo menos 1, tengo un signo, 3 factorial y tengo un x a la 3. Y ahora voy con este tercer valor, que es la quinta derivada, eso es 1 con 5 factorial, x a la 5. Perdón, x a la 5, perdón, puse 7, nada que ver, es a la 5, es a la 5, a la 5. Más y todo lo demás. Entonces, ven aquí el detalle de por qué es importante hacer varias operaciones, ¿verdad? O varias derivadas. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho solo 3? De ahí la primera y la tercera se me eliminan, me queda un solo término. Yo con un solo término no saco nada. ¿Verdad? Sacamos 5 y vean que de esas 5, bueno, más la original, o sea 6, me quedaron 3 términos. Con esos 3 términos sí puedo sacar algo. Entonces, por eso es importante poder sacar la mayor cantidad de elementos posibles, de manera que si alguno se elimina, todavía tenga suficientes datos para encontrar la serie. Entonces, vamos a desglosar esto. De fijo tenemos una serie, porque eso es lo que estamos planteando. N es igual, podríamos empezar en 0, podríamos empezar en 1, eso ahorita lo podemos determinar. Todos otra vez tienen un x, todos tienen un factorial. Ahora lo que ocupo es saber qué formas tienen ese x y ese factorial. Entonces vean que al eliminar todos los ceros, no sé si se dieron cuenta, eliminamos todos los pares. Eliminamos el 0, eliminamos el 2, eliminamos el 4. Si yo hubiera sacado más derivadas, muy posiblemente hubiéramos derivado el 6, el 8, la décima, hubiéramos eliminado todos los pares. ¿Qué me está quedando? Me está quedando solo números impares. Entonces yo de ahí ya debería de ir empezando a darme cuenta que voy a trabajar con ciertas formas. Vamos a poner una notita aquí en la esquina, que creo que es muy importante. No siempre se enseña, pero quiero enseñarla yo. Si queremos trabajar con números pares, decimos que un número par tiene la forma de un 2n. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 8 y así sucesivamente. Entonces todos los pares o toda la tabla del 2 tiene esa forma, 2 por alguien, 2 por n. Y el impar, ¿verdad? Usted podrá pensar de ahí, pues 3n, 5n, 7n y yo, bueno, sí, la mayoría de esos son pares, no todos, pero la mayoría de esos son impares, perdón. Pero si usted se da cuenta, el impar siempre está después o antes de un par. Entonces, si par es 2n, entonces yo podría decir que el impar sería el siguiente. Por ejemplo, 2 es par, el número siguiente es 3, ese es impar. 4 es par, el número siguiente que es 5 es impar. No sé, 22 es par, bueno, el número siguiente 23 es impar. Entonces, si yo le sumo una posición, llego a un número impar. Entonces, esas son las dos formas que vemos de los impares. Entonces, o de los pares también. Entonces, quiere decir que con esta lógica, yo estoy viendo solo números impares. Entonces, quiere decir que debería tener en esta parte de la serie, por ejemplo, en el denominador, debería tener un impar factorial. Y ese mismo impar debería estar como potencia. Ocupo saber en cuál empiezo, ¿verdad? Entonces, ojo al detalle. Aquí no hemos puesto cuál es el n, ¿verdad? Por lo general decimos que es 0. No siempre es 0, probemos si es 0. En este caso, por ejemplo, si yo utilizo 0 en n, entonces es 2 por 0 es 0. 0 más 1 es 1. Entonces quiere decir que sí cumple con la primera parte. Cumpliría con el 1 factorial de la parte inferior y cumpliría con el 1 que tiene la potencia. Entonces quiere decir que eso funciona. ¿Qué pasa si ahora yo evalúo 1? ¿Verdad? Que es el término siguiente. Bueno, con 2 por 1 es 2. 2 más 1 es 3. Entonces quiere decir que
si cumplimos con esta parte porque tiene el 3 factorial y tiene el 3 en potencia. ¿Qué pasa si pruebo el siguiente, que es 2? Bueno, 2 por 2 es 4, 4 más 1 es 5. Entonces quiere decir que sí cumplo con el tercero, que era 5 factorial en la parte de abajo y 5 en la parte de la potencia. Entonces hasta ahí todo muy bien, pero hay un detalle que no estamos viendo. No estamos viendo este menos que está aquí. Ese menos que está ahí quiere decir que esta función alterna signos. Porque ven que es 1 positivo, 1 negativo, 1 positivo. Muy posiblemente si hubiéramos sacado la séptima derivada me hubiera dado negativo, porque me hubiera dado coseno con un menos. Entonces ahí tenemos que pensar entonces que esta función va a tener un menos 1 que va cambiando de posición. Hay que saber cuándo cambia de posición. Entonces hay que medirse también en el valor de n. O sea, quiere decir que ocupo aquí una potencia. ¿Cuál potencia? La que me sirva. ¿Verdad? No puedo poner que siempre es, por ejemplo, no puedo poner que es un 2 para que siempre sea par, porque eso es mentira, no siempre es positiva. Y no puedo poner que un 3 que es impar, porque no siempre va a ser negativa. Tiene que ser una variable, tiene que ser una función con respecto a n. Entonces tengo que pensarlo, bueno, dijimos que n, queremos poner con que n empieza en 0, porque vimos que funciona con el 1, con el 3 y con el 5. Entonces tiene que funcionar, o tengo que empezar a probar desde 0. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera aquí menos 1 a la n, tendríamos que probar a ver si funciona. Entonces, si yo hablo a 0, menos 1 a la 0 es 1 positivo. Calza con el primer signo. Si yo pongo menos 1 a la 1, que sería el siguiente término, eso me da negativo. Ah, perfecto. Calza con el negativo que está en la segunda posición. Voy con la tercera posición cuando n igual 2. Bueno, con menos 1 a la 2 es positivo. Perfecto. Calza con el positivo que tiene esa tercera posición. Quiere decir que menos 1 a la n es una buena opción, es una buena escogencia y puedo utilizarla como parte de la serie. A esta serie casualmente se le llama como serie alternada. ¿Por qué alternada? Porque alterna los signos, porque va cambiando signo, positivo, negativo, positivo, negativo. Podría empezar en negativo perfectamente y ir cambiando con positivo. En este caso no es así, pero podría ser el caso que sí exista. Muy bien, hemos encontrado la serie de nuestra función de seno. Este es el ejercicio que les corresponde a ustedes. En el caso de ustedes, deberán determinar la serie de Maclaurin de la función de cos. Tienen el mismo o muy similar proceso al que acabamos de hacer de seno. Igual, hacen las derivadas, evalúan en 0, desarrollan la función y encuentran la serie. Entonces esto sería todo por este video y por esta semana. Nos vemos en la siguiente.